Estudio bíblico día 3, Génesis capítulos 11 al 16. El llamado de Dios a Abraham y la fidelidad de Dios a su promesa. En estos capítulos, mis amados, Dios comienza a revelar su plan para la redención de la humanidad a través de su llamado a Abraham, más tarde llamado Abraham. El evento de la Torre de Babel ilustra la rebelión humana contra la soberanía de Dios, mientras que el llamado de Abraham en Génesis 12 marca el inicio del establecimiento de un pueblo elegido para ser bendición para las naciones. En estos capítulos vemos cómo Abraham responde al llamado de Dios en obediencia y fe, pero también cómo enfrenta dudas y desafíos, particularmente en cuanto a la promesa de un hijo. Sin embargo, a pesar de todas sus dudas y las circunstancias difíciles en las que se encontró, Dios reafirma su promesa de una descendencia numerosa. Génesis 12:1 dice: Y le dijo Jehová: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amados, este versículo resalta el llamado de Dios a Abraham, quien con fe dejó todo lo que él conocía para obedecer a Dios, dando un ejemplo de confianza y obediencia radical. Algunas cosas importantes que aprendimos de toda esta lectura es, número 1, que la obediencia a Dios requiere fe y un paso de confianza. ¿Verdad que es difícil? Cuando Dios llama a Abraham, le pide que deje atrás su hogar, su familia y todo lo que él conocía para que fuera a una tierra que ni siquiera sabía si era real. Este acto de fe es el primer paso hacia la bendición que Dios le prometió. Abraham obedeció a Dios sin saber exactamente a dónde lo llevaría, mostrando que la obediencia a Dios a menudo implica caminar en lo desconocido confiando en su guía. ¿Cuántas veces lo has hecho? Difícil, ¿verdad? Número 2. Dios establece su pacto y promesa a través de las generaciones. Aunque Abraham no veía toda la extensión de las promesas de Dios, Dios le asegura que a través de él serán bendecidas todas las naciones. Este pacto establece una promesa que se extiende a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las dificultades que Abraham enfrentó, el plan de Dios estaba en marcha y su obediencia fue un eslabón clave en la cadena de la redención que culminaría en Jesucristo. La paciencia y la confianza en las promesas de Dios en medio de las pruebas. En Génesis 15, cuando Abraham aún no tiene hijos, se enfrenta a la incertidumbre sobre cómo se cumpliría la promesa de una descendencia numerosa. Sin embargo, Dios reafirma su promesa con un pacto solemne. Abraham muestra su fe al creer a pesar de sus circunstancias. Génesis 15:6 dice: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amados, la fe de Abraham no fue fácil, pero en medio de la incertidumbre, él creyó en la promesa de Dios. Este ejemplo nos desafía a ti y a mí a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando la realidad parece contradecir lo que Él nos ha dicho en su palabra. Número 4. Los intentos humanos de resolver los problemas a menudo complican las cosas. Génesis 16 nos habla de cómo Sarai y Abraham enfrentan la incertidumbre de no tener hijos. Sarai decide tomar el asunto en sus propias manos y le da a su sierva Agar, a su esposo, para que tengan un hijo. Pero por supuesto que no estaba bien. Y esto resulta en conflictos y complicaciones que se prolongan hasta el día de hoy. Sí, Señor. El intento de Sarai de ayudar a Dios muestra cómo cuando no confiamos en los tiempos de Dios, nuestras soluciones humanas pueden crear muchos más problemas. Así que no seas desobediente, aunque tarde. Espera en Dios. Hebreos 11:8 dice: Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este versículo, amados, refuerza la lección de la obediencia de Abraham y su fe. Esta historia continúa a través de las generaciones como un hermoso ejemplo para los hebreos y ahora en este tiempo para nosotros, de que cuando nos mantenemos caminando en fe y en obediencia, podemos continuar en las promesas que aún siguen efectivas de Dios para su creación. La obediencia a Dios es un paso de fe que, aunque a veces es incierto, siempre está alineado con su plan perfecto. Por eso el día de hoy quiero exhortarte, quiero invitarte a reflexionar sobre el llamado de Abraham.
a recordar que Dios nos llama a seguirlo con fe y obediencia, incluso cuando el camino es incierto. Como Abraham, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. No nos apresuremos a resolver nuestras dificultades por nuestra cuenta. No nos dejemos llevar por nuestras propias ideas, sino que confiemos en el tiempo perfecto de Dios para cumplir sus promesas en nuestra vida, aunque éste tarde un poco más. Hoy te quiero preguntar, ¿cómo puedes aplicar una obediencia más plena a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con lo que Él ha dicho en su palabra? Oremos juntos. Gracias, Señor, por el ejemplo de fe y de obediencia en la vida de Abraham. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a seguir tu llamado, incluso cuando no podemos ver el camino completo, cuando nos da temor y cuando tenemos inseguridad. Perdona, Señor, nuestras dudas, nuestra desesperación y apresuramientos. Ayúdanos a ser pacientes mientras esperamos tu tiempo perfecto. Pedimos que nos guíes y nos fortalezcas para seguirte con todo nuestro corazón. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios, para descansar en su presencia y avanzar con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.